Entramos entonces, hermanos, en nuestra última epístola, la carta de Judas, la última de las cartas generales o universales. En esas universales también usted va a encontrar en algunas, con algún título, cartas católicas, pero católicos porque es universal. Ya hemos mencionado eso en los inicios del SBI. Partimos entonces a la carta de Judas. El tema... hay cierta semejanza entre segunda de Pedro y Judas, ¿ya? Ambos tratan de la apostasía de la iglesia y describen a los jefes de esa apostasía. Ya las dos, segunda de Pedro y Judas, tienen cierta similitud en cuanto a la apostasía de la iglesia. Fue la presencia de estos hombres en la iglesia y su actividad en esparcir su doctrina perniciosa, los jefes de la apostasía, lo que movió a Judas a escribir esta epístola. Y el tema, podríamos resumir el tema de la cual en el deber de los cristianos de guardarse sin mancha y de contender eficazmente por la fe en medio de la apostasía. Autor, Judas, hermano de Santiago y de nuestro Señor, ¿ya? Sobre Judas podemos hablar, aparte de ser el autor de esta carta, él no tuvo fama ni autoridad especiales en la iglesia primitiva. Por consiguiente, un falsificador no tendría el por qué emplear dicho nombre, ¿no es cierto? Si alguien puede decir, no, que quizás no fue, alguien empleó, quiso tomar ese nombre. La verdad es que Judas no tenía un nombre muy famoso como para falsificarlo. Su reputación sufrió algo a causa de que cita algunos libros no canónicos, ya como Enoc y la ascensión de Moisés. Después se le reconoce universalmente el derecho de formar parte del canon ya para el 350. Ya al inicio no fue un libro muy considerado para poder ser tomado en cuenta. Ya esos son unos datos que hablan sobre ese libro. ¿Cuándo fue escrita? 70 o 80 años después de Cristo aproximadamente. ¿Por qué fue escrita? Para amonestarles en contra de los apóstatas dentro de la iglesia. Imagínense. Apóstatas que estaban dentro de la iglesia, quienes a pesar de haber negado la fe, aún retenían su posición de miembros. Personas que habían negado la fe, que ya no creían en Cristo, pero ellos seguían manteniendo su posición de miembros de la iglesia para poder sacar provecho y también dividir la iglesia. Según parece, es una carta general a los cristianos del siglo I. Pone sobre aviso contra la herejía incipiente del gnosticismo, filosofía, ¿no es cierto?, que se distinguía por completo entre materia, distinguía la materia como esencialmente mala y el espíritu como bueno. Ya para el gnosticismo la materia era mala, lo físico era malo, pero el espíritu era bueno. Ellos hacían nacer la idea de que el cuerpo de Cristo no fue real, sino aparente, porque si Cristo hubiera tenido un cuerpo verdadero, habría sido malo, ya porque la materia para ello era mala. En cuanto a los efectos de la ética cristiana, el gnosticismo producía dos resultados distintos. Por un lado, la creencia de que uno no tiene la obligación de obedecer la ley moral, y por otra parte, una forma de castigar el cuerpo para fomentar la espiritualidad. Y la escritura se opone a ambos resultados. Primero, porque la escritura defiende que nosotros tenemos una obligación con la ley moral. Ya es un deber nuestro andar en rectitud y siempre ha sido así. Y segundo, que uno no tiene que castigar, autoflagelarse para poder limpiar o purificar su espíritu. Esas dos cosas se ven en el día de hoy. Hasta el día de hoy está donde muchas sectas no practican, no tienen ninguna ley moral, donde los líderes de esa secta se drogan, tienen red de prostitución, donde se casan con muchas mujeres, donde tienen muchos hijos, ¿no es cierto? Donde no hay una conducta moral, donde ellos también roban y todo eso.
pero ellos son los iluminados y no necesitan hacer, por consiguiente su gente tampoco necesitan. Lo único que necesita tener ahí es una obediencia ciega y total al líder. Y también todavía se ve el tema del autoflagelarse, aún dentro de la rama de la Iglesia Católica hablando de la Iglesia Católica, hay muchas más que hacen, pero la Iglesia Católica aún hay una rama donde ellos se autoflagelan para buscar, los monjes y todo eso, para buscar una purificación. Ya muchos curas se autoflagelan para buscar una purificación de su cuerpo, o sea, purificación de su espíritu, porque la materia es mala. ¿Ya? Y eso era una teoría que ya estaba existiendo en la iglesia y donde la iglesia venía sufriendo con esas personas que estaban dentro de la iglesia, que ya no eran miembros, o sea, ya no eran cristianos, no seguían la fe, pero ellos estaban manteniendo su posición de miembros. Se puede deducir de la carta que los lectores eran culpables, ya en distintos grados de rebelión contra la autoridad. Dentro de la carta, si usted lee, usted se va a dar cuenta como Judas le habla, porque ellos tenían cierto grado de culpabilidad contra la autoridad, ¿no es cierto? Grado de rebelión contra la autoridad, irreverencia, hablar presuntuoso y un espíritu libertino, porque esas son las cosas que Judas está amonestando. Partimos entonces al contenido de la epístola de Judas, la carta de Judas. Después de la salutación, Judas menciona el propósito de su escrito, ¿no es cierto? Al principio, él explica que había intentado escribir concerniente a la doctrina, pero la presencia de los falsos maestros le había hecho darles una amonestación para que ahora entonces contendiesen por la verdad del Evangelio. Estos falsos maestros habían entrado a la comunión de la iglesia, ya ellos estaban dentro de la comunión de la iglesia. Y Judas menciona que ellos hablan mal de las cosas espirituales, de las cuales ellos son ignorantes. De las cosas espirituales de las cuales ellos son ignorantes, ellos hablan mal. Ellos desconocen el tema y aún así hablan mal. Sin embargo, las cosas que ellos comprenden, ellos se corrompen en ellas. Y Judas empieza entonces a mencionar el carácter de ellos. Dice que ellos son murmuradores y querellosos, eso quiere decir que son quejosos, quejumbrosos, aduladores, astutos, burladores de las cosas espirituales. Hombres que causan divisiones enteramente carnales son, no teniendo al Espíritu Santo. Ya en el versículo 19, Judas afirma que la espiritualidad es una cualidad de vida que el Espíritu Santo de Dios produce y no las prácticas religiosas que solo unos pocos iniciados, ¿no es cierto?, conozcan. Entonces, que la espiritualidad es una cualidad de vida que Dios produce a través de su Espíritu Santo y no son las prácticas religiosas que hablan de la espiritualidad, ya que la pureza de vida comienza con la doctrina sana, que es la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, en cuanto a los creyentes, Judas hace mención y hace el llamado a ellos que ellos deben edificarse en la fe, que ellos empiecen a orar en el Espíritu Santo. Les pide a los hermanos, a los creyentes, que ellos permanezcan en el amor de Dios, siempre mirando a Jesús. Presenta también a una advertencia, una exhortación a los que en cuanto están en el error, ellos deben, en cuanto a los hermanos, ¿no es cierto?, que han caído en el error, los hermanos que están firmes deben recordar que ellos son más débiles y que han titubeado. Por lo tanto, la actitud del cristiano siempre debe ser de misericordia hacia el pecador, acompañada de un aborrecimiento del pecado. En esta carta,
Judas podemos dividirla en tres partes. Él empieza diciendo que él le gustaría hablarle algunas doctrinas, pero se dio cuenta que al leer esas cartas, tenemos que entender eso, esas cartas eran leídas a la iglesia. Entonces, al leer esa carta a la iglesia, esos falsos maestros que estaban ahí, esos apóstatas, los líderes de esa apostasía que también estaban ahí, ellos iban a escuchar sobre esas doctrinas. Entonces, él decide poder dar alguna advertencia y les menciona a los hermanos cómo era el carácter de esa gente, ¿ya? Personas, falsos maestros que estaban dentro de la comunión y que hablaban mal de cosas que ellos ignoraban, pero cosas que ellos sabían y conocían, ellos se corrompían. Y menciona a los hermanos, a toda la hermandad, cómo era el carácter de ellos. Un poco ¿para qué? Para que los hermanos se dieran cuenta a quién se refería Judas. Porque uno dentro de una comunidad de fe, uno se da cuenta de cómo son los hermanos. Entonces, Judas está mencionando el carácter de cómo eran esas personas. Y también le hace mención a los hermanos sobre la espiritualidad, ya que estos falsos maestros, ellos decían que guardar la religiosidad, ¿no es cierto?, que hacer la práctica religiosa, y de esa práctica religiosa hablamos una clase anterior, me parece la primera clase que vimos de Santiago, que las prácticas religiosas no eran un indicio de espiritualidad, sino que el indicio de una vida espiritual es una calidad de vida que el Espíritu Santo de Dios produce, y solo podemos tener esa calidad de vida a través de tener una comunión con Dios. Y que la pureza de una vida, porque ellos predicaban sobre la pureza de vida comenzaba con mantener una doctrina sana, ¿ya? Pero también da esa exhortación hablando a los hermanos sobre estos falsos maestros, pero le dicen a los hermanos cómo ellos deberían conducirse, que ellos deberían conducirse, edificarse unos a otros, orar, permanecer en el amor y no sacar su mirada de Jesús. ¿Por qué? Porque también hace la exhortación a los hermanos que habían caído en el error, que se habían dejado llevar, ¿no es cierto?, por esos falsos maestros. Entonces, recordar a esos hermanos cristianos firmes que estos otros que habían caído eran más débiles en la fe y por tanto habían titubeado. Por lo tanto, la actitud del cristiano firme siempre debía ser la de misericordia hacia el pecador, ese pecador que, ¿no es cierto?, aborrece el mal, que decide renunciar al mal. Judas entonces concluye con una doxología muy adecuada al tema, ¿no es cierto?, que había estado discutiendo, y la doxología final que él hace, es que él alaba a Dios, él hace alabanzas a Dios. Eso es la respuesta de la 36. Él hace alabanza a Dios que puede, solo Dios puede guardar al creyente de caer en la apostasía y el pecado, y él mismo que es poderoso para conservar a su iglesia hasta el gran día, ¿no es cierto? Hablando del día ya cuando estemos en presencia del Señor. Eso entonces es la epístola de Judas. Con eso terminamos todas las epístolas universales que de verdad son maravillosas, muy maravillosas, y esperando que usted entonces las guarde en su corazón, toda esa enseñanza de las epístolas que usted ha aprendido, porque son epístolas muy maravillosas y que sirven, o sea, son tremendamente importantes para los días que estamos viviendo. Hoy día que la iglesia está siendo perseguida y que va a empezar una persecución aún mayor, porque la iglesia ya es perseguida. Nosotros podemos aprender con estos hermanos, nuestros hermanos del cristianismo, ¿no es cierto?, inicial, de cómo debemos conducirnos en medio de un mundo que nos está afrentando. Así que eso, mis hermanos, Dios les bendiga, y cualquier duda, consulta.